Ha pasado 3 años del periodo legislativo 2021-2024. Ayer fue el último día que los diputados estuvieron a su cargo. Un día antes, había reformas a un artículo, aparte de un artículo de la Constitución de la República, específicamente el 248, donde quita un candado. Todos esperábamos de que fuera una reforma amplia a la Constitución, pero se fueron por otra vía. Mejor abrir el espacio para que en cualquier momento una sola asamblea pueda hacer estos cambios que garantizaban una democracia, una gobernabilidad y una libertad para el país. Vamos a seguir viviendo con estas cosas que les acabo de mencionar en este nuevo periodo legislativo, municipal y presidencial. No sé, piénsalo. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes, bienvenidos. Soy Francisco Gómez. Este espacio todos los miércoles a las 8, acá en el 8 en Agape TV, Canal 8. Hoy tengo el gusto que me acompaña la ex diputada, horas de haber terminado su periodo, 2 periodos como propietaria, 1 como suplente en la Asamblea Legislativa. Anabel Belloso está con nosotros. Qué gusto, Anabel. Bienvenida. Gracias, Francisco. Al contrario, el gusto es mío. Siempre es un placer poder conversar con la población. Muy buenas noches. Y pues también es un ejercicio de rendición de cuentas del trabajo realizado en este periodo, así que es la mejor de las disposiciones de poder conversar. Bueno, y en efecto, hacer una recapitulación de todo lo que hemos tenido en estos 3 años. Y el golpe vino al final también. Pero vamos a tratar de entender qué se desarrolló en la Asamblea Legislativa. Antes de venir con esta, como ya se mencionaba, una recapitalizar, hoy sí ando más trabado que nunca. El artículo 248 de la Constitución de la República, ¿qué decía? La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más 1 de los diputados electos. Para que tal forma pueda decretarse, deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial. La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de 10. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, el territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Eso decía el 29 todavía, pero ese mismo día se cambió. Todo lo que hemos mencionado en el segundo párrafo se modifica de esta forma. Para que tal reforma pueda decretarse, deberá ser ratificada en la siguiente Asamblea Legislativa con 2/3 o por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las 3/4 partes de los diputados electos. Ese es el gran cambio y van a decir, ¿y cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué pasó el lunes en la Asamblea, Anabel? Bueno, se comprueba una vez más, ¿verdad? Yo decía, Nuevas Ideas inició este periodo y lo cierra justamente demostrando cuáles son sus intereses reales y que no van acorde a las necesidades o lo que la gente pide en torno a los problemas que le están afectando, porque nadie, la población le preguntas, en ningún momento estaba diciendo reformen la Constitución en este sentido. Nadie. Y lo digo esto porque ellos utilizan mucho el argumento de decir que tienen la facultad porque la población los dejó ahí. El artículo 248 específicamente de la Constitución, que hay que decir es nuestra ley primaria, es la ley máxima de nuestro país, donde se empieza, digamos, a desarrollar los derechos que todos y todas tenemos. Y este artículo es uno de los principales candados que tenía, porque digo ya tenía, porque era hasta el 29, el lunes pasado que estaba así, nuestra Constitución. Uno de los puntos donde la teoría, si uno se va a revisar la teoría de constitucionalistas, de expertos en materia de derecho, dicen que uno de los artículos que no debería modificarse nunca es el referente a cómo se realizan las reformas a la Constitución. ¿Por qué? Porque implican candados, implican garantías para evitar abusos de poder. Acá hay muchos cuestionamientos que la población debería hacer. ¿Por qué Nuevas Ideas no hizo o no planteó reformas a la Constitución antes de las elecciones? ¿Por qué lo deja hasta último momento
algo que además es inconstitucional, hacer una reforma luego de que hay una elección como la que hemos tenido en este año 2024, y además en un elemento tan significativo como restar garantías y también legitimidad al proceso de reforma a la Constitución. ¿Por qué los constituyentes, en el momento de establecer esa norma específicamente de que había necesidad que 2 asambleas hicieran una reforma a la Constitución, que una la aprobara y la siguiente asamblea la ratificara, tiene que ver con un proceso de legitimación también de lo que se está planteando reformar? Pero hoy no, dejan, en este caso, a través de la nueva redacción, que una misma asamblea apruebe y ratifique, y esto es claro pues que tiene como motivación principal los intereses mezquinos de Nuevas Ideas, que los hemos visto reflejarse en diferentes momentos con diferentes acciones, diferentes decisiones, y en este sentido con el afán de hacer una modificación en el próximo periodo sin tener contraloría, principalmente de la población. Porque ¿qué pasaba antes? Si una asamblea legislativa decía, vaya, yo quiero reformar, por ejemplo, la Constitución en torno a tal y tal cosa, la población conocía de esa propuesta y venía y decía, bueno, para el próximo periodo yo voy a dar los votos suficientes para aquellos diputados o diputadas que se comprometan que van a llevar adelante la ratificación de esa reforma. Pero hoy no, hoy queda en manos de un solo partido, que es el que sabemos que tiene control total, ¿verdad?, de la institucionalidad, incluido el órgano legislativo, la Asamblea Legislativa, para que hagan y deshagan a su antojo. Y en ningún momento los hemos escuchado decir o plantear propuestas que vayan encaminadas a avanzar en materia de derechos económicos, derechos sociales, derechos para grupos vulnerables como las mujeres, por ejemplo. No, ellos todo esto lo han llevado siempre adelante desde un enfoque de reestructuración institucional o de sistema de gobierno que les permita perpetuarse en el poder. Entonces, ayer, lunes, todos sabíamos que algo iba a suceder, porque era ya como anunciado, ¿verdad? En los últimos meses, desde que se conoció aquel texto que se trabajó a puerta cerrada prácticamente por la Vicepresidencia de la República y con otros ahí supuestos expertos en Constitución, de la reforma de la Constitución, que prácticamente es una nueva, ya se sabía que la intención era clara de que iba a haber algo. Claro, tomaron un camino, digamos, para no verse tan agresivos. Sin embargo, aunque sea solo un artículo, el nivel de relevancia o preponderancia que ese artículo tiene en la Constitución de la República es grandísimo, que implica la modificación del proceso de cómo se van a dar de ahora en adelante las reformas de la Constitución. Y como ya digo, se resta garantías o candados a este procedimiento, pero no es de extrañarse, porque ya hemos visto que a Nuevas Ideas, que a este gobierno no le importa cumplir con las leyes, atropellan las leyes. ¿Y qué les hubiera costado? Por eso alguien decía ayer en las redes, yo leía un comentario, si esto lo hubieran planteado antes, hubieran medido a través de la elección si la gente realmente les digamos, daba un respaldo. Por eso no es cierto que lo escuden bajo un falso discurso de legitimidad, porque no la tiene. Es inconstitucional, no debió hacerse, mucho menos con dispensa de trámite, Francisco, que ese es otro elemento. La población, yo apuesto que la gran mayoría de la población salvadoreña ni siquiera tiene idea de que esto pasó el día lunes, o no dimensionan hasta dónde puede llegar esta reforma al aplicarse a partir de este periodo que empieza justamente este día 1 de mayo. Y también es importante decir cuánta población votó realmente. Cuando uno mide en términos proporcionales con toda la población salvadoreña, ¿cuántos realmente dijeron vamos a apoyar a este partido, que en este caso es Nuevas Ideas? Es el 35% más o menos el que se saca. Entonces no es cierto que sea la gran mayoría de la población la que está respaldando eso. Por lo tanto, en lugar de avanzar en materia de construir de manera colectiva, consultada, con participación de la población y de los diferentes sectores, este es un retroceso que ya sabemos que se va a ver, digamos, concluido cuando empiece a existir las reformas que
Hasta este momento no tenemos claridad, solo que sabemos que van orientadas a concentración de poder, a perpetuarse en el poder, a implementar nuevamente dentro de las leyes cosas que en el pasado habían quedado abolidas, como el caso de la tortura, por ejemplo, que en el texto que se conoció hace algunos meses estaba nuevamente institucionalizada y legalizada. O sea, es preocupante porque lo que se viene no es avance en materia de derechos, sino que esta reforma tiene como motivación principal el afán, la ambición de nuevas ideas de seguir controlando, de tener poder absoluto y perpetuarse en él. Y yo lo decía el día lunes, son impresentables, porque así como iniciaron su periodo, lo cierran. Y lamentablemente esos diputados que al final son utilizados, porque el que le da la orden, que está en la casa presidencial, obviamente los utiliza para llevar adelante estos planes, que nada tienen que ver, como repito, con las necesidades urgentes que el pueblo necesita o aspira sean resueltas desde la Asamblea Legislativa. Bueno, esa es la primera intervención de Anabel Belloso. Al regresar, vamos con los comentarios, con las preguntas así bien concretas referente a esta modificación que, insisto, probablemente del artículo 248, es una línea en la que se ha modificado, pero qué modificación la que le han dado. Hacemos una pausa y ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Buenas noches, qué bueno que esté con nosotros. Esta transmisión es en simultáneo con 106.9 FM Radio, por supuesto en Agape TV Canal 8 y las redes sociales de Mix de Medio. El 29 de abril se hizo una modificación al artículo 248 de la Constitución, donde pide que al menos 10 diputados hagan esta petición o esta iniciativa. Raúl Castillo, William Soriano, Rodrigo Ayala, que fue el que la solicitó en pleno, Rubén Flores, Suezi Callejas, Ernesto Castro, Cristian Guevara, Ana Figueroa, Elisa Rosales y Alexia Rivas. Probablemente es primera vez que a más de alguno usted lo escuchó en la Asamblea Legislativa y ha sido hasta el último día. Ellos 10 quedarán en la historia como las personas que han modificado prácticamente una constitución y que van a dar ¿qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué se modifica? Se hablaba de que íbamos a tener una serie de reformas a la Constitución, no se dio, solo han cambiado una línea para que lo puedan ir haciendo probablemente paso a paso, poco a poco, gota a gota, cucharada a cucharada, a la población, muchas reformas que sin duda van a beneficiar al oficialismo. Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, mencionó que ¿quién les pidió a ellos esta reforma? El pueblo, porque votó por ellos y les da la constitucionalidad. Palabras más, palabras menos. Mira, esa es una señal clara de la prepotencia que ha estado siempre inmersa en el quehacer de nuevas ideas desde la Asamblea Legislativa y desde todos los espacios en los que están, incluido el gobierno central. Mire, la legitimidad, para empezar, yo leí hace poco también al respecto, no solo te la da el resultado electoral el propio día en el que te delega a la población la representación, en este caso como diputado o diputada, sino que la legitimidad la vas ratificando día a día con tus acciones y tus decisiones. Y es claro que nuevas ideas en este periodo anterior, 2021-2024, le quedó a deber a la población, está reprobado, porque la agenda legislativa no vibró a la par del sentimiento de la gente. Y yo les apuesto, por eso lo dije hace un rato, no es cierto que la gente haya estado pidiendo esto. Y lo que es incluso todavía peor, que ellos no fueron capaces de ser sinceros con la gente y decirle, miren, esto es lo que queremos y por esta vía vamos a ir.
porque si hubiesen sido, digamos, sinceros y lo hubieran planteado como parte de sus propuestas de cara al proceso electoral 2024, que hay que decir, no propusieron absolutamente nada porque no tuvieron una campaña de propuestas, la gente hubiera dicho, hubiera podido valorar, pero eso no fue parte de la propuesta ni del periodo 2021-2024, ni para los que han resultado electos en este 2024. Por lo tanto, no es cierto que la gente lo esté pidiendo. Deberían de ser francos y de ser transparentes de cara a la población por respeto a aquellos a que los han colocado ahí, de decirles cuáles son sus verdaderas intenciones. Si en ningún momento, como lo repito, han planteado que esto vaya orientado a beneficiar a la gente. Es claro que lo que quieren es modificar la institucionalidad, el sistema de gobierno, que a la par hay que decir son, o al menos eran hasta antes de estos tiempos que hoy vivimos tan complejos en materia de atropello a la democracia, a la institucionalidad, artículos pétreos, que quiere decir cláusulas pétreas que no se deben modificar, porque esto ha permitido garantizar principios básicos en materia democrática. Y esto tiene que ver con la alternancia en el poder, que es algo que hoy ya no lo tenemos, porque se perdió al existir una reelección inconstitucional en este periodo. El tema de cómo se organiza el Estado para resolver los problemas de la gente, cómo se garantiza independencia entre órganos, que es algo que también al menos hoy está abandonado y que sabemos por lo que se ha conocido de manera escueta públicamente, que por ahí van orientados los intereses de reformar la Constitución, de meterle mano a la Constitución. Acá deja de ser la Constitución ley primaria, sí, o pierde, digamos, la supremacía, ¿verdad?, de estar por encima de las otras leyes. ¿Por qué? Porque el procedimiento por el cual va a poder ser reformado pasa a ser prácticamente el mismo que otra ley secundaria de nuestro país, y por lo tanto los riesgos de que la agarren justamente en este caso a goteo, de ir modificando gota por gota, o que plantee un solo paquete, hoy eso al final ya no tiene, digamos, en este ¿Pero caso. ¿Por qué no se hizo todo de una vez? Yo creo que al final esta es una valoración, ¿verdad?, y un análisis, por no verse ellos, ¿verdad?, según ellos, por no verse tan autoritarios o con esa ambición desmedida, que no es necesario que en este caso crean ellos que no se ven así. Es claro que han quedado así ante los ojos del mundo, y principalmente ante los ojos del pueblo salvadoreño, aquellos que analizan y que justamente están pendientes del día a día de lo que sucede del quehacer legislativo. Porque yo, aunque crea que hay algunos que hayan votado a él, no dudo que hayan votado por ellos, no dudo que también se cuestionen o pregunten por qué hacerlo así, por qué a última hora, por qué con dispensa de trámite, solo para que no dijeran que era madrugón. Fue el primer punto prácticamente de la última plenaria el día lunes. Pero creo yo que para aparentar que no tienen ese afán y esa ambición desmedida de poder y de concentración de poder y de perpetuarse en él. Pero al final es lo mismo, porque muy bien decía Francisco, una línea puede ser la que cambió del artículo 248 específicamente del inciso segundo, pero el fondo y el impacto o las implicaciones de ese cambio son grandes, son sustanciales, porque justamente restan, en este caso Contraloría, restan legitimidad al proceso de reforma constitucional. Y por lo tanto, por mucho que ellos quieran, porque imagínense la incoherencia, si hace algunas semanas les preguntaron, ya después de las elecciones, al presidente de la Asamblea Legislativa anterior, Ernesto Castro, le preguntaron al jefe de fracción de Nuevas Ideas, ¿van a desarrollar reformas a la Constitución en esto que queda del periodo? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No, no es algo que se esté valorando. ¿Y cómo quedan entonces? Son mentirosos, le mienten a la gente, son incoherentes y de manera bien sinvergüenza, ¿verdad?, están llevando adelante sus intereses, ese plan que sí tienen para ellos, para el grupo económico que hoy gobierna, pero no para la gente, porque al final sabemos que quien ordena
es el que está en la presidencia, que va a estar ahí en un periodo inconstitucional y va a seguir adecuando las leyes, las normas a su conveniencia, así como lo empezaron a hacer en este primer periodo, donde Nuevas Ideas ya ingresa a la Asamblea Legislativa con una mayoría que le permitió tener votos suficientes, pero no tener ni la más mínima voluntad de trabajar en favor de la gente. Ahora, Anabel, con esta reforma, o esta modificación que se hace a un artículo de la Constitución de la República, ¿qué pueden reformar? Todo, o sea, toda la Constitución. Al final el artículo 248 en el inciso segundo lo que planteaba era el mecanismo, el procedimiento para llevar adelante una reforma constitucional. Hay muchos que plantean que ya no es necesario, prácticamente han instaurado, digamos, una constituyente de manera permanente. ¿Por qué? Porque antes, si ibas a desarrollar un proceso de reforma constitucional en un mismo periodo, se requería una asamblea constituyente, así como la que le dio vida a esa constitución, ¿verdad?, allá en los inicios de los 80, y si no, pues obviamente requerías el procedimiento por el cual, yo debo decir, en otros momentos se dieron grandes reformas para la fecha de la firma de los acuerdos de paz, que es hasta hoy la más amplia reforma que ha tenido la Constitución vigente, pues se dio un proceso también donde hubo avances, todavía había retos y desafíos en materia de derechos económicos y sociales, pero no son esos los que se están poniendo en discusión ahorita. No vemos el interés de quienes hoy tienen control total y tienen votos de avanzar en eso. ¿Y qué va a pasar entonces en la próxima Asamblea Legislativa? Como lo ha dejado habilitado Nuevas Ideas ya con esta reforma, es que una misma asamblea va a poder incorporar la reforma y con en este caso, los 3/4 de votos, ¿verdad?, con la nueva conformación que es de 60 diputados, van a poder ratificarla en un mismo periodo. Es decir, si se les ocurre decir, bueno, vamos a modificar o a mucho que ha sonado, y lo debo mencionar porque es algo que ha estado también en la agenda, y yo debo decir que cuando suenan las cosas, ¿ve?, como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae, o pareciera que ellos lanzan este tipo de noticias para medir cómo reacciona la población, es el tema del Tribunal Supremo Electoral. Hay mucho ruido en torno a que van a haber modificaciones, porque además así lo plantea el texto que se conoció, en torno a cómo se conforma. Si eso es así, va a poder ser, digamos, propuesto, pónganle en estos días de mayo, porque esta es una institución que va a elección de sus funcionarios en este año, ¿verdad? Es cada 5 años, coincide con las elecciones presidenciales. Entonces, dicen, ya no va a ser como ha sido hasta ahora, el mecanismo de selección de las autoridades que dirigen el Tribunal Supremo Electoral va a cambiar la conformación, va a cambiar la misma institución en sí. Lo proponen en estos meses, antes que sea el plazo máximo para elegir a las nuevas autoridades, y lo ratifican en ese mismo periodo. O sea, eso va a pasar. Una misma asamblea que ya sabemos que está controlada nuevamente por Nuevas Ideas en este periodo 2024-2027, va a tener la potestad de hacer y deshacer con la máxima ley que tenía el país, que tenía la población salvadoreña para cuidar sus derechos. Va a decidir suspender derechos, así como lo ha venido haciendo en el marco del régimen de excepción, pero quién sabe que hasta dónde más, porque hay un tema, la población no ha sido, en este caso, no ha tenido conocimiento de qué hay detrás o cuáles son los intereses reales de quitar, digamos, o adecuar un procedimiento de reforma constitucional, como yo lo decía el día lunes, a la medida del oficialismo. Es crear un procedimiento a la medida de ellos, porque saben que tienen votos para hacerlo, porque van a tener votos en este periodo también para meterle mano a la Constitución, así como han venido metiéndole mano a otras leyes. Pero lo grave que quizás la población debe entender, que se trata de la Constitución de la República, de la máxima ley que tiene nuestro país, que debería tener un proceso de consulta, de construcción colectiva con la población al momento de reformarse, pero eso es algo que hoy ya se perdió y que sin duda, pura dispensa de trámite, veremos que va a ser reformada en este periodo. La forma y el sistema de gobierno democrático
republicano, representativo, tiene varios actores, procesos, dinámicas. Aprobar y ratificar en 2 legislaturas es un importantísimo control constitucional que engloba actores, procesos y dinámicas para preservar esa forma y sistema de gobierno. Ese es el punto fundamental de la reforma que seleccionaron empujar. Es inconstitucional de fondo, de raíz, que una legislatura apruebe y ratifique, es alterar sustancialmente la forma y el sistema de gobierno. Vamos a hacer una pausa para regresar con más y también hacer una retrospectiva de todo el agua que ha pasado en este río durante 3 años. Ya regresamos. Estamos en la parte media de No sé, piénsalo, miércoles 8 de la noche en Agape TV, Canal 8. Anabel Belloso, exdiputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, está con nosotros. Anabel, bueno, aparte de este pequeño asterisco que se aprobó en esta sesión plenaria del lunes 29, ¿qué más relevante se ha tenido, para bien o para mal, en esta legislatura, Anabel, que usted formó parte? Bueno, en primer lugar creo que es importante recalcar algo que veníamos señalando desde el inicio, que la Asamblea Legislativa perdió el carácter deliberativo, el carácter de independencia que debería tener como órgano de Estado, y se convirtió, tal cual lo ha planteado la población, en una pasapapeles de la Casa Presidencial. En este caso, bueno, no por gusto se ganaron el adjetivo los diputados y diputadas de ser puyabotones. Hasta el último día en la sesión plenaria del día lunes lo siguieron ratificando ellos mismos, de seguir al pie de la letra, de manera obediente y sumisa, lo que les dictaba la Presidencia de la República. Abandonando, ¿verdad?, el criterio propio, en este caso Nuevas Ideas incapaz de tener criterio propio, sus diputados y diputadas, y de poder fomentar un debate sobre las verdaderas temáticas que preocupan a la población. Yo empiezo con eso porque al final, entonces, ¿de qué sirve una mayoría en la Asamblea Legislativa que la tenga un solo partido, si esa no va a ser puesta a disposición de los intereses de la población, sino que va a seguir una agenda, en este caso específica, de intereses particulares de quien ahora gobierna? Y eso ha sido el reflejo de cada una de las decisiones en la Asamblea Legislativa, que han revelado cómo no ha sido prioridad la gente, sino que otros temas son los que han estado ahí siempre, plenaria tras plenaria, que en lugar de ayudar a la población, le traen más problemas, ya sea en el corto, mediano o largo plazo. Eso creo que es importante decirlo, y también hay que señalar que para mí hubo como un grave retroceso, porque definitivamente ya no se daba un debate real. Por más que uno procurara tener, digamos, planteamientos desde las propuestas, desde lo que se estaba ahí por aprobar o discutiendo, no había capacidad por parte de quienes tienen la mayoría de debatir con argumentos. Y se volvió la Asamblea Legislativa otro escenario de propaganda gubernamental, con un discurso de mentiras, de odio, de desinformación, y en muchas ocasiones también violento, ¿verdad? Porque desde las voces oficialistas, desde los mismos funcionarios ejerciendo violencia, en este caso política. Y eso es grave, porque al final no solo afecta en términos, o sea, no nos afecta o no nos afectaba a nosotros por ser diputados o diputadas que cuestionábamos, que procurábamos ejercer contraloría, sino que le afecta a toda la población. Y eso está ahí porque a la gente se le negó escuchar sus demandas. Y esto es otro tema que también hay que señalar, porque la Asamblea Legislativa solo el nombre le quedó de ser la casa del pueblo, porque quienes han intentado llegar a la Asamblea saben que es un martirio. Si es que no lo recibían con barricadas, para ingresar les pedían hasta la magnífica para dejarlos pasar. Y lo que es peor, negarles la oportunidad de que sus iniciativas fueran estudiadas. Por eso es lamentable, porque si algo se había procurado hacer en otros periodos era abrir
a la gente el quehacer legislativo. La gente era más consciente de lo que ahí sucedía, tenía acceso a la información, algo que en este periodo también marcó un grave retroceso. Eso hablando, digamos, en términos de funcionamiento, que hay que decir que las comisiones no funcionaban de manera regular, muchas comisiones no sesionaban. Sí. Si la gente fuera a revisar, y no es porque no hubiesen temas que atender, porque yo digo, la Comisión de la Juventud, ¿qué aprobó en este periodo? ¿Qué temas puso en debate y en discusión para una población que es la mayoría en el país? La población salvadoreña es una población mayoritariamente joven y esta Asamblea Legislativa no legisló en favor de ellos. Es una comisión de las que menos trabajó. La de la mujer es otra. La misma Comisión de Medio Ambiente, o sea, una irregularidad en el funcionamiento que al final a quien afecta es a la gente que no ve resultados de la Asamblea Legislativa. Hoy los escuchamos decir que van a reducir el número de comisiones. Pues sí, si ellos solo tienen interés en Hacienda, en Economía, en legislación y puntos constitucionales, algunas cosas de relaciones exteriores, y son contaditas con los dedos de las manos las comisiones que ellos han puesto a funcionar. Pero hay que aclararle a la gente, no es porque en las otras áreas no haya temas que atender, es porque no son del interés de Nuevas Ideas y de obviamente quienes tienen control pues de la Asamblea Legislativa, y eso lo vimos reflejado en este periodo, y es lamentable porque al final se abusó de la figura de la dispensa de trámite. La misma reforma a la Constitución en la última plenaria fue con dispensa de trámite, que yo debo decir es una figura que existe, pero ¿qué dice la ley, digamos, la jurisprudencia para usar una dispensa de trámite? Tiene que ser algo justificado en torno a la urgencia de que necesitas aprobarlo el mismo día que lo incorporas al pleno, porque no puedes esperar que vaya a comisión y que siga todo el proceso formal de formación de ley. Pero no, yo no tengo el estadístico a la mano, pero habrá que sacar el dato de cuántas de las cosas aprobadas, de los decretos aprobados, fueron con dispensa de trámite. Hubo una plenaria un día que fue pura dispensa de trámite, ningún dictamen que haya sido discutido en comisión, que es donde al menos a la gente se le da una oportunidad previa de conocer lo que ahí se está aprobando. Entonces, prácticamente la Asamblea Legislativa dejó de ser ese órgano de Estado deliberativo en favor de la gente, dejó de ser un ente contralor o de pesos y contrapesos, porque yo debo decir que no es cierto que la gobernabilidad sea decirle sí a todo lo que va de la Presidencia de la República. No, gobernabilidad también implica ejercer contraloría en favor de la gente. Yo no creo que la gente vea bien que Nuevas Ideas haya dicho sí ciegamente al Bitcoin, cuando vemos que el Bitcoin no le ha traído ningún beneficio a la gente, o que la gente esté de acuerdo en que se sigue endeudando al país de forma desmedida, cuando vemos con preocupación la situación de las finanzas públicas, por ejemplo, o que la gente esté a favor, ¿verdad? O que diga sí, por gobernabilidad, aprobemos que se le pueda quitar a la gente sus tierras a través de la ley de expropiación que ellos aprobaron, y que a cambio les estén dando nada prácticamente, únicamente para llevar adelante proyectos económicos que depredan el medio ambiente y que no van a beneficiar a la gente. Entonces, todo eso prácticamente se abandonó. Y yo quiero decir, es cierto, la Asamblea Legislativa tenía todavía grandes retos y desafíos antes del 2021, porque después ahí andan tergiversando que, si es que antes todo era... No, yo sé que no, y uno lo asume con responsabilidad. Pero si en algo se venía avanzando, era en ser transparentes, que hubiese acceso a la información de la Asamblea Legislativa. En este periodo ni siquiera la planilla quiso dar a conocer Nuevas Ideas, por ejemplo. ¿Y qué dijo el presidente de una forma tan vulgar para tener ese nivel de, esa investidura de presidente de un órgano de Estado? Yo no soy su tata para andar, o sea, por Dios, qué nivel. Por eso yo digo que rebajaron también mucho el nivel de la Asamblea. Lastimosamente es así. Y yo debo decir, o porque no tienen criterio o no son capaces de decir y levantar la voz en este caso cuando las cosas que les mandan que hagan no son para el beneficio de la gente. Lastimosamente muchos ahí, si no es que la mayoría, porque al final hasta ahí también hay niveles, digamos, de confianza o de jerarquía, muchos ahí llegaron
Han pasado los 3 años y han sido incapaces incluso hasta de fomentar un debate o de tomar la palabra para una discusión. Entonces es bien lamentable, condenable, porque al final se trata de un órgano de Estado que debería de estar en función de la gente y no de una figura como el caso de la Presidencia de la República. Eso quizás como en términos bien generales, ¿verdad? Yo debo decir que nosotros al menos éramos conscientes del escenario al que íbamos, con una correlación como la que había quedado, y que sabíamos que nuestro rol, y fue lo que procuramos hacer de manera coherente, ¿verdad? Por un lado, seguir proponiendo, porque eso quiero decirle a la gente, no es por falta de propuestas que temas no se llevaron a discusión. Tuvimos múltiples propuestas, hablando solo del FMLN, ya no se diga de otros partidos que también mantuvieron, digamos, de manera permanente la iniciativa de ley. Nosotros propusimos en materia de economía familiar para resolver el tema de la canasta básica, para el apoyo a los agricultores, para, en este caso también, avanzar en materia de derechos de los consumidores, evitando abusos de ANDA, por ejemplo. O sea, hay un sinfín de iniciativas que presentamos, pero que nunca fueron puestas a estudio, creyendo que con eso nos afectaban a nosotros. Pues no, afectan a la gente que a estas horas sigue cargando, por ejemplo, con el alto costo de la vida. Entonces, es importante que la gente sepa que nosotros nunca dejamos de proponer y también de acompañar a aquellos sectores que vieron oportuno que nosotros diéramos nuestra firma para que sus iniciativas fueran incorporadas. Hablo de mujeres, de agricultores, de ambientalistas, en este caso, que llegaron a la Asamblea esperando ser escuchados. Y por otro lado, Francisco, también algo que como en la institucionalidad dejó de serlo, procuramos nosotros ser una voz también contralora y de denuncia, que obviamente no iba a poder callar ante los abusos, no íbamos a callarnos ante aquellas decisiones que iban en contra de la transparencia, aquellas decisiones como la ley de compras públicas que aprobó, en este caso Nuevas Ideas, que en lugar de avanzar para fomentar la libre competencia y que se seleccionen proveedores que sean los más idóneos para el Estado, lo que hace es facilitar asignación de contratos por dedo, o que a cada rato se estuviera suspendiendo la aplicación de procesos de compra o perdonando impuestos a la gente que tiene posibilidades de pagar, y se negaban, por ejemplo, quitar el IVA a la canasta básica. O sea, nosotros siempre mantuvimos esas dos vías de trabajo, propositivas y también contraloras, señalando aquello que no estaba bien. Lastimosamente, como digo, hay una ausencia de las prioridades que la gente tiene, porque todos los sondeos de opinión, cuando vas en la calle la gente te lo plantea. La principal preocupación es el tema económico desde la perspectiva familiar, y esa ha sido la gran ausente en la agenda legislativa, porque no se ha tocado con una visión integral que realmente impacte y alivie un poco la grave crisis del bolsillo de la familia salvadoreña. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros Anabel Belloso, ex diputada de la Asamblea Legislativa por el partido FMLN. Buenas noches, feliz provecho para usted que cena con nosotros en este 1 de mayo, Día de la Clase Trabajadora, que por cierto saludamos a esa gesta tan loable por la que hoy estamos celebrando. Anabel, en estos 3 años el FMLN fue mermado a 4 diputados únicamente, le llamaron los diputados de la esquina, trataron de minimizar e invisibilizar el trabajo por ustedes realizado, pero la voz ahí estuvo presente, sobre todo suya, Anabel. ¿Cómo analiza estos 3 años? Bueno, uno que tuvo la oportunidad, en este caso particular, bueno, en esto coincidíamos con Dina, de tener, y Marlene también, que fue suplente en el periodo anterior, bueno, hoy ya sería el 2018-2021, sí. Podías tener el nivel de comparación, ¿verdad? Como el cambio al no respetar el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, por ejemplo, que es ley de la República y que norma cómo debe ser el funcionamiento de la Asamblea, se dio justamente ese retroceso.
¿Por qué? Porque antes vos podés tener diferencias de visión, de planteamiento, de propuesta incluso de los temas con el resto de partidos representados en una asamblea legislativa. Pero para eso existe el debate, primero con respeto, con argumento, y es algo que Nuevas Ideas no propició en este periodo. Primero dejando de lado el reglamento interno de la asamblea. Llegaron desde el primer día imponiendo, en este caso su agenda, imponiendo numéricamente su correlación, pero no para llevar adelante un buen desempeño, digamos, de un órgano de Estado como la Asamblea, sino que al contrario, desconociendo o tratando ellos de desconocer, de invisibilizar las diversas voces ahí representadas. Y es que mira, Francisco y población, la democracia se sustenta también, o una de sus fortalezas es en las minorías. ¿Por qué? Porque también representan el sentir de una parte de la población. No es cierto, por más que ellos lo vendan o lo quieran decir así en su propaganda, en su publicidad, que todo el mundo piensa como lo hace el gobierno, o que todo el mundo está de acuerdo en el actuar y las decisiones del gobierno. Eso es falso. Y por lo tanto, la pluralidad, que digamos que el órgano de Estado o el espacio donde más se reflejaba o se debía reflejar era la Asamblea Legislativa, trató de ser invisibilizado por parte de Nuevas Ideas. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar del actuar en muchas ocasiones hasta violento por parte del oficialismo, nosotros no renunciamos a ejercer ese derecho de vocería, que además la población pues también lo reclamaba, porque quienes nos colocaron ahí confiaron su voto al partido, a tu persona, obviamente esperaban que jugaras ese rol. Y es lo que se procuró hacer con todas las limitantes, porque ahí desde las comunicaciones, que esto es otro punto que la población debe saber, los medios legislativos surgen en su momento, allá por el 2012, si no mal recuerdo, con la intención de que la gente conociera lo que pasaba en la Asamblea, teniendo en cuenta que la Asamblea siempre ha sido un órgano de Estado altamente cuestionado, pero al abrirlo a la gente a través de los medios legislativos, pues obviamente era una oportunidad para que los partidos pudiésemos tener también un contacto permanente a través de nuestra representación legislativa con la gente, dar a conocer nuestro trabajo legislativo, nuestro trabajo territorial. Antes del 2021, esos espacios eran proporcionales para todos los partidos. Un partido podía tener un diputado, pero tenía un espacio en los medios legislativos para dar a conocer su trabajo. ¿Qué pasó en estos 3 años? No había espacios para otros partidos. Y no es que uno se ponga de víctima, pero eso no es correcto, porque al final se volvieron medios de propaganda gubernamental, medios de propaganda para Nuevas Ideas pagados con los fondos públicos, que es algo incorrecto. Es corrupción también, si nos vamos a los términos tal cual es. Y entonces era competir, digamos, contra una maquinaria comunicacional que no solo es su rol principal, en este caso la maquinaria del gobierno comunicacional, no es para informar, sino que al contrario, es para desinformar, tergiversar la información y procurar siempre, digamos, con esa desinformación y esas mentiras, invisibilizar lo que el resto estábamos haciendo. Entonces fue esa, digamos, esa lucha permanente, pero creo que el resultado fue al revés. Ellos quizás hubiesen querido que uno se inmovilizara, que no dijeras nada, que mejor te callaras. Pues no, al contrario, creo que eso impulsó o motivó a que en este caso el trabajo continuara, siguiera haciendo el nivel también en el trabajo territorial de acercamiento con los diferentes sectores y de procurando comunicar a través de las redes, que en este caso eran nuestro mecanismo principal, y también agradezco y lo hago de manera pública a aquellos medios que nos permitían también llegar y poder compartir con la población sobre nuestro trabajo. Porque en algunos casos cada vez también estos espacios se fueron cerrando más. Entonces nosotros siempre valoramos cada espacio porque nos permitía dar a conocer nuestro trabajo. Ese que aunque lo quisieron invisibilizar está ahí, íbamos rindiendo cuentas de manera permanente, procurábamos informar siempre a la población con esas limitantes, pero lo hicimos. Y como lo dije hace un momento, siempre ejerciendo la vocería, la denuncia, poniendo en este caso los énfasis cuando había que ponerlos en aquellos temas que obviamente van en contra de la población y que yo sé que la agenda legislativa
pues no hay ninguna duda, porque ya fue así esos 3 años anteriores, va a continuar así en estos próximos años, y por lo tanto es importante que la incidencia también se dé desde otros espacios, porque sabemos que la institucionalidad pues estará controlada nuevamente por unas solas manos, y que no son aquellos que representan los intereses de las grandes mayorías, sino que están ahí para sus propios intereses. Por lo tanto, uno pudo tener, digamos, la comparación de los 2 periodos, y lastimosamente los graves retrocesos. Porque yo digo, si tenían los votos, ¿por qué no hacer una ley de pensiones que realmente respondiera a la gente? Si en otros periodos no se pudo concluir, porque nunca un partido por sí solo, y en este caso el FMLN, tuvo votos suficientes para tomar decisiones, sino que siempre requirió de debate, de diálogo y de consensos. Y cuando eran temas así, pues la derecha obviamente no votaba. El mismo punto podríamos decir en torno al tema del agua. Aprueban una ley con enfoque mercantilista, no con un enfoque de derechos como debería ser. ¿Qué pasa con la ley de justicia transicional? Que dijeron que iba a ser algo que se iba a aprobar, no se aprobó. El tema de reformas que dejaron ahí en el limbo a las personas con discapacidad, por ejemplo. Mírense, al final, ¿qué nivel de inseguridad jurídica realmente hay en el país? Porque no se respetaron procesos, no se respetaron plazos, todavía a última hora, aprobando observaciones o superando, digamos en este caso, o aceptando observaciones de la Presidencia de la República a marcos normativos aprobados hace meses. O sea, ¿qué certeza le va a dar a alguien? Por eso no es cierto cuando dicen que todos quieren venir a invertir aquí. Si se tiene órganos de Estado como Presidencia de la República y Asamblea Legislativa que cambian las leyes a su antojo de la noche a la mañana, o pasan meses sin definir con claridad qué pasa sobre ciertos marcos normativos. Ahí pasaron un montón de observaciones que estuvieron en el tintero, por ejemplo a la ley de transporte, que yo me recuerdo que mucha gente se alertó porque se recuerdan que hubo un dictamen, pero nunca más se dieron. Exacto, hay unas observaciones, no se sabe. Entonces, ese nivel de incertidumbre va a continuar, lastimosamente, pero es en lo que nosotros procuramos siempre estar informando, señalando aquello que no decían los medios oficialistas, nosotros al menos sí informarle a la gente, porque era parte también del rol contralor que procuramos ejercer en este periodo, que obviamente culminó el día de ayer, 30 de abril. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final con Anabel Belloso. Gracias por estar con nosotros, Anabel Belloso, exdiputada del FMLN. Está con nosotros, Anabel. Acá ante cámara quiero expresarle mi admiración, mi agradecimiento por el trabajo que usted ha realizado. Ya es exdiputada. ¿Qué le puede decir a la población ya en su etapa como sociedad civil también? Bueno, en primer lugar agradecer a la población que confió pues en el trabajo de esa servidora, en la representación también del FMLN en la Asamblea Legislativa, decirles que con mucha humildad, la verdad me honra haber podido estar representando a la población en estos 6 años, en los 2 periodos anteriores como diputada propietaria, y también haber tenido la experiencia como diputada suplente en el 2015 al 2018. Vamos a seguir ahí, los escenarios de lucha para este periodo son diversos, y al menos en el caso mío de manera personal, pero también como partido, pues también tenemos formas de lucha como la lucha social, la lucha política, y pues vamos a seguir por ahí. Somos organizados y organizadas desde el territorio, nuestra tarea militante, y vamos a seguir procurando aportar a nuestro país desde estos otros escenarios. Así que ha sido un placer, y no quiero tampoco despedirme sin hacer mi reconocimiento a toda la clase trabajadora de El Salvador, a seguir adelante. También es uno de nuestros sectores que se ha visto fuertemente golpeado por retrocesos en materia de derechos laborales. Hay sindicalistas que han sido capturados, suspendidos por
alzar la voz ante las injusticias, pero sin duda cada una de las conquistas que hoy por hoy tiene la clase trabajadora son producto de esa lucha. Así que este día también debe ser para esa reflexión, a seguir adelante, a seguir alzando la voz ante las injusticias y retrocesos en derechos laborales, y también a seguir proponiendo para que se garanticen más derechos para nuestra clase trabajadora. Así que un abrazo fraterno a todos y todas, y gracias también, Francisco, por el espacio, y pues ahí nos vamos a seguir viendo sin duda en otros escenarios de lucha. Bueno, muchas gracias, Anabel Belloso, exdiputada del FMLN. Usted debe de estar vigilante sobre todo de lo que se vaya a hacer en nuestro país por los consejos municipales, por los diputados, por la presidencia, por el Ejecutivo también, y tener una crítica real y con mucha razón para lo que se esté desarrollando. No se quedará desde casa únicamente viendo cómo nos consume absolutamente todo el sistema. ¿De quién será usted? No sé. Piénsalo. Buenas noches.